programa de Enquiridion, la ley antes de la ley. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, del 26 al 28. Este es el pacto que cambió el curso de la historia, de mi historia y de tu historia. Es el pacto que venció a la muerte y por el cual nuestras transgresiones fueron olvidadas. Es el pacto que literalmente cambió el curso del universo como lo conocemos. Por este pacto, el pecado fue removido del hombre para siempre y el Espíritu de Dios se mezcló con el Espíritu del hombre. Por este pacto, el sacerdocio celestial fue restaurado en la tierra y por él podemos vivir bajo la ley del Espíritu de vida. Bienvenidos al último episodio de La Ley antes de la Ley. Sigan nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube. Recuerden escucharnos en Spotify y visitar nuestra página de Patreon para apoyar este proyecto y tener acceso a contenido exclusivo. Dejamos los enlaces en la descripción. Hace más de 2500 años, un profeta de Dios llamado Jeremías habló una profecía que cambiaría el curso del universo. Habló de un nuevo pacto entre Dios y la casa de Judá, un pacto que unificaría todos los pactos que Dios había hecho anteriormente con los hombres. Por medio de este pacto, el Señor prometió que la ley de Dios estaría en la mente del hombre y en su corazón, es decir, que el hombre ya no tendría que cumplir la ley de manera externa, sino que la ley misma estaría dentro de ellos, y por ello todos podrían tener comunión con Dios personalmente, porque el pecado del hombre sería perdonado para siempre y el Señor no se acordaría más de su maldad. Solo había una manera de que este pacto se llevara a cabo, y era que el pecado fuera condenado en la carne del hombre y que hubiera derramamiento de sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Y por último, que la ley de Dios, es decir, su naturaleza divina, fuera introducida en el hombre de alguna manera. Y así, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando Jesús dio su vida en la cruz, selló de una vez y para siempre este pacto. Condenó al pecado en su propia carne y con su sangre pura y sin mancha limpió el pecado de todos nosotros para siempre, por medio de la fe, el pacto con Abraham. Jesús descendió al Seol y llevó cautiva la cautividad, y literalmente cambió las leyes abajo en el Hades, porque ahora el seno de Abraham y los muertos que creyeran en él ya no estarían más en el Hades, sino en el paraíso, en los cielos. Y una vez que ascendió a los cielos y fue entronizado a la diestra del Padre, derramó su espíritu vivificante sobre todos nosotros, para que de esa manera la naturaleza divina, su ley santa, estuviera dentro de nosotros para guiarnos a toda la verdad. Y así, después de miles de años, la promesa que Dios le hizo a Eva en Génesis 3, el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, el pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí y el pacto con el rey David cobraron sentido. Finalmente Dios había sellado y unificado todos los pactos por la muerte de un solo hombre, para redimir al hombre una vez y para siempre y establecer su reino de justicia sobre la tierra. Y hermano, tú y yo entramos en esta historia gloriosa y hemos llegado a ser parte de estos pactos por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hemos participado del evento que partió la historia en dos, porque ahora todos, sin excepción, tenemos acceso a la presencia de Dios una vez más, como Dios siempre lo quiso desde el principio, si es que creemos en Jesucristo. Y ahora todos somos capaces de cumplir la ley de Dios, la justicia de la ley, por medio de su Espíritu. Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu de vida que Dios depositó en nosotros? En primer lugar, cuando recibimos el Espíritu Santo,
Dios mismo se mezcló con nuestro espíritu y automáticamente su naturaleza divina se volvió parte de nosotros. Ahora somos capaces de decirle no al pecado que mora en nuestros miembros, ya no solo desde nuestra mente como un deseo externo, sino ahora desde nuestro espíritu, desde el interior. Ahora su ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón por naturaleza. Esto significa que ahora es el Espíritu dentro de nosotros el que nos enseña la ley. Es el Espíritu el que nos recuerda y nos guía a cumplir la justicia de la ley. El Espíritu nos restringe, nos hace avanzar, guía nuestro comportamiento, nos alerta de algo que debemos evitar o de algo que debemos hacer. Es decir, ya no es una ley externa a la que debemos obedecer. Ya no hay un mandamiento que nos diga, no matarás o no robarás. Ahora hay algo en nuestro interior que nos dice, ¿por qué quieres dañar a tu prójimo? Ámalo así como yo te amé. O nos puede decir, bendice a esta persona en lugar de quitarle lo que es suyo, porque así yo lo di todo por ti. Y tal vez me dirás, bueno, yo he creído en Cristo, tengo fe en Él y también creo que tengo su espíritu. ¿Por qué yo no escucho su voz o por qué yo no siento estas restricciones? ¿Por qué sigo pecando? Bueno, para que esto se lleve a cabo es necesario vivir en el Espíritu. Y quiero terminar con esto, la manera práctica de vivir en el Espíritu. Pablo en Romanos 7 y 8 nos explica claramente este concepto. Pablo dice, yo ya no quiero pecar, pero sigo pecando. Quiero obedecer a Dios, pero no puedo. Sigo obedeciendo a mis deseos de la carne. Pero hay una manera de resolver esto, y dice, gracias a Dios por Jesucristo. La manera práctica es vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu no es entrar en trance o algo extracorporal o cosas por el estilo. Vivir en el Espíritu simplemente significa tener la mente puesta en los asuntos de Dios. Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 5 y 6. Cuando nuestra mente está distraída y afanada con las cosas de este mundo, nos estamos ocupando de la carne. Pero cuando nuestra mente y nuestros objetivos están en los intereses de Dios, nos estamos ocupando del Espíritu. Les recomiendo escuchar el tercer episodio de nuestro podcast La Lámpara del Cuerpo, donde hablamos acerca de esto. Y esto no quiere decir que nos pasemos todo el día encerrados en un cuarto orando, aunque es bueno hacerlo de vez en cuando. Me refiero más bien a que incluso nuestras actividades cotidianas, en el trabajo, en la casa o en la escuela, o en la misma iglesia, nuestra mente debe estar puesta en los propósitos de Dios. Si nuestro objetivo para trabajar, para estudiar o para hacer cualquier cosa no está basado en colaborar con el Señor, entonces estamos viviendo para la carne. Pero por el contrario, si tienes un trabajo que incluso piensas que no tiene nada que ver con Dios, pero tus ingresos o las relaciones con tus compañeros las utilizas para apoyar a la iglesia o para testificar de Cristo, entonces te estás ocupando del Espíritu. Pero si solo trabajas para ganar dinero o para tener un estatus, o si en las conversaciones que tienes nunca testificas de Cristo, o si en tu casa no instruyes a tu familia en los caminos del Señor con tu propia vida como testimonio, entonces solo te estás ocupando de la carne. Hermanos, Cristo nos dio su Espíritu, y si nos ocupamos de los intereses de Dios, ese Espíritu estará activo en nosotros para instruirnos y guiarnos a la verdad. Pero si vivimos para satisfacer nuestros deseos, para cumplir nuestros sueños y para tener una recompensa en esta tierra, el Espíritu estará contristado, poco a poco se irá apagando, hasta que nuestra conciencia sea cauterizada, y seguiremos viviendo como si el Señor no existiera. Hermanos, vivamos como los patriarcas, guiados por el Espíritu, caminando en fe. Vivamos como los apóstoles del Cordero, guiados por el Espíritu de vida. Cumplamos la ley, la justicia de la ley, porque la ley nunca pasará, la ley del Espíritu de vida por la cual podemos hacer morir las obras de la carne. Vivamos honrando el nuevo pacto, no ocupándonos de la carne, sino del Espíritu. Vivamos en la ley antes de la ley. Gracias por escuchar este podcast
Espero que el Señor toque sus corazones con estas palabras para vivir en el Espíritu, que puedan experimentar el ser guiados por Él y que podamos cumplir la ley de Dios conforme al Espíritu para hacer su voluntad. Hasta el próximo programa, que Dios los bendiga. Este fue un programa de Enquiridion, la ley antes de la ley.